Es la 1 de la mañana con 23 minutos. Tienes los ojos irritados, la espalda rígida, llevas más de 12 horas consecutivas tomando decisiones críticas bajo presión. Para mantenerte despierto, dependes de la cafeína. Crees que estás rindiendo bien, pero la neurociencia demuestra que a estas horas tu cerebro procesa la información con la misma torpeza que si estuvieras alcoholizado. Piensas que no pasa nada, que el cansancio es solo un estado mental. Esa misma confianza ciega tenían el personal operativo del reactor número 4 de Chernobyl segundos antes de cambiar la historia del mundo para siempre. Durante décadas se ha repetido que el desastre de Chernobyl fue únicamente un problema de diseño soviético y fallas en el uranio. Los informes de organismos como el Foro de Chernobyl y la ONU demuestran que el diseño era defectuoso, pero la chispa que detonó el desastre provino de factores que hoy destruyen la productividad de miles de empresas. La fatiga crónica por turnos inestables, los liderazgos autocráticos que silencian al experto y la desprotección absoluta del personal en campo. Hoy analizaremos este caso con datos estrictamente verificados para entender cómo la negligencia laboral no solo destruye operaciones, sino que en el ecosistema mexicano actual activa consecuencias legales y financieras capaces de sepultar cualquier negocio. Vamos a los hechos. Los hechos documentados demuestran que la prueba de sistemas de generación por inercia de la turbina debían ejecutarse de día, bajo la supervisión de un equipo fresco, capacitado y familiarizado con el procedimiento. Sin embargo, una orden de la red eléctrica de Kiev obligó a posponer todo por 10 horas. Cuando llegó la medianoche, el personal de turno diurno se retiró y la responsabilidad recayó en el turno nocturno. El ingeniero de control del reactor, Leonid Tovtunov, un joven de 25 años con apenas 8 meses de experiencia en esa posición, tuvo que operar una prueba de alta complejidad, arrastrando la fatiga propia de los cambios bruscos del turno. El cansancio acumulado redujo la velocidad de reacción del equipo, provocando errores en el control de la potencia del reactor justo en horas que el cuerpo humano biológicamente exige descansar. Si evaluamos esto bajo el marco normativo actual en México, no estamos ante un hecho aislado de la Guerra Fría. Es la descripción exacta de una violación a la NOM 035 y a la Ley Federal del Trabajo. La legislación mexicana obliga a que los centros de trabajo identifiquen y controlen los factores de riesgo psicosocial, señalando explícitamente las jornadas de trabajo que exceden los límites legales y la rotación de turnos inestable, que destruyen el ciclo circadiano del personal. Cuando una gerencia de operaciones o producción exige de forma sistemática que sus colaboradores doblen turno o alteren sus horarios de descanso porque urge entregar el pedido, estar mermando activamente la capacidad cognitiva de su equipo. Un cerebro privado de sueño comete errores catastróficos en inventarios, en reportes financieros y, lo peor, en la operación de maquinaria pesada. A la ecuación de la fatiga se le sumó un esquema de supervisión punitivo. Anatoly Dyatlov, encargado de dirigir el experimento esa noche, ejercía un estilo de mando estrictamente autoritario. Registros históricos confirman que cuando el reactor perdió potencia de forma imprevista debido a la inestabilidad del sistema, los ingenieros operativos manifestaron sus dudas y sugirieron detener el procedimiento. La respuesta de la dirección fue la presión psicológica y la amenaza explícita de congelar sus carreras profesionales o despedirlos si no continuaban con la prueba. Ante el temor de perder su empleo y sufrir represalias, los subordinados asimilaron el riesgo y guardaron silencio y continuaron con una operación fuera de los parámetros seguros. En la administración moderna, esto se clasifica como violencia laboral y liderazgo negativo, conductas estrictamente sancionadas por las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La NOM 035 no busca evaluar la felicidad de las personas, exige que existan canales seguros y un entorno organizacional favorable donde un especialista técnico pueda levantar la mano y decir, detengan esa línea porque operar bajo esas condiciones es peligroso, sin temor a ser despedido.
Cuando tus líderes de área dirigen mediante el miedo clásico, si no puedes, tengo una fila de candidatos afuera, sabotean la seguridad de tu negocio. El personal preferiría ocultar fallas de calidad, reportes de mantenimiento defectuosos o incidentes menores antes que contradecir a un jefe tóxico. El silencio organizacional es el preludio de la pérdida financiera. Inmediatamente después de las explosiones en el núcleo, la Unión Soviética movilizó un contingente masivo de más de 600.000 personas entre bomberos, mineros y soldados conscriptos para mitigar la emergencia. Fueron denominados los liquidadores. Su tarea principal consistió en limpiar escombros de grafito altamente radioactivo y construir un sarcófago de hormigón para sepultar el reactor dañado. Los datos históricos demuestran que una parte considerable de este contingente operó sin el equipo de protección radiológica adecuado. Muchos fabricaron delantales artesanales cosiendo láminas de plomo y de pocos milímetros de espesor para cubrir sus órganos vitales. Y un grupo de más de 300.000 hombres, apodados irónicamente los biorobots, realizaron incursiones en apenas 90 segundos en los techos de alta radiación usando herramientas básicas. La falta de insumos de protección específicos causó que miles de estos trabajadores sufrieran secuelas graves o perdieran la vida años posteriores. Este capítulo histórico expone con total claridad la diferencia entre entregar el equipo y proteger verdaderamente. En México, la NOM 017 establece las obligaciones del patrón respecto al equipo de protección personal. La norma es estricta. El empleador no cumple simplemente con comprar insumos genéricos. Debe realizar un análisis detallado de los riesgos específicos de cada puesto de trabajo y proporcionar el equipo exacto que detenga la exposición. Otorgar respiradores sencillos para polvo en áreas con presencia de vapores químicos ácidos o dotar de calzado sin la resistencia dieléctrica adecuada en zonas de alta tensión equivale a enviar liquidadores al techo del reactor. La ley mexicana determina que la omisión o inadecuada entrega de estos elementos es causa de sanciones administrativas severas que se multiplican por cada colaborador afectado. Es indispensable remitirse a los datos oficiales validados por la Organización Mundial de la Salud y el Comité Científico de la ONU sobre los efectos de las radiaciones atómicas. La explosión inicial cobró la vida de 2 colaboradores de forma inmediata en la central. En los 3 meses posteriores, 28 personas más pertenecientes a las brigadas de bomberos y servicios de descontaminación de emergencia fallecieron a consecuencia directa del síndrome de radiación aguda, mientras otro colaborador murió por un paro cardíaco durante los eventos iniciales. La liberación de radionucleidos a la atmósfera es equivalente o fue equivalente a 400 veces la radioactividad de la bomba de Hiroshima, obligando a evacuar a sus 50.000 habitantes 36 horas después del estallido, seguidos por 77.000 personas en las semanas posteriores, sumando más de 300.000 personas desplazadas de sus hogares a largo plazo. En términos de secuelas de salud a largo plazo en la población expuesta, el daño biológico más generalizado fue el cáncer de tiroides, registrándose aproximadamente 1.800 casos en pacientes que tenían entre 0 y 14 años al momento del accidente, debido a la extrema susceptibilidad de la glándula infantil al yodo radiactivo. Los estudios en los liquidadores sobrevivientes no mostraron una relación directa y masiva con incrementos en otros tipos de cáncer físicos, pero la OMS destaca que las secuelas más profundas y persistentes han sido de carácter psicológico. Décadas después, el estrés postraumático, la ansiedad por el desarraigo y el estigma tradujeron en tasas elevadas de depresión, trastornos por consumo de alcohol y suicidios. Cuando una corporación ignora la salud ocupacional y el control de riesgos, la legislación mexicana activa un mecanismo financiero devastador, el artículo 77 de la Ley del Seguro Social, referente a los capitales constitutivos. Si tu empresa no cumple con las normas oficiales de la STPS, carece de un diagnóstico de seguridad bajo la NOM 030 o no tiene activa una comisión de seguridad e higiene conforme a la NOM 019, el IMSS no absorberá el costo de los accidentes.
Si un colaborador sufre una incapacidad permanente o fallece por un riesgo no mitigado o por una jornada extenuante que derivó en un accidente, el Estado te cobrará directamente a ti cada día de hospitalización, cirugías, traslados, medicamentos y el monto total de las pensiones de por vida para los dependientes económicos. Un solo capital constitutivo puede ascender a millones de pesos no deducibles, destruyendo la liquidez de cualquier organización. El análisis de Chernobyl nos demuestra que ninguna estructura corporativa es indestructible. La tecnología de punta y los procesos comerciales carecen de valor si las personas encargadas de operarlos sufren el impacto de la fatiga, el liderazgo punitivo o la falta de protección en sus puestos de trabajo. Gestionar la seguridad y salud laboral y cumplir con las normas oficiales mexicanas es la única estrategia financiera crítica para garantizar la continuidad y la vida de tu negocio. No esperes a experimentar tu propia crisis operativa para entender que la prevención siempre será la inversión más rentable. Si este desglose técnico histórico te aportó una perspectiva diferente sobre la gestión del riesgo laboral, presiona el botón de me gusta, suscríbete al canal y comparte este video en las redes de comunicación de tu empresa o con tu equipo de operaciones. Déjame tus comentarios aquí abajo y la pregunta es, ¿en tu organización se gestiona correctamente el control de turnos y el equipo de protección personal o identificas alguna señal de alerta? Nos vemos en el próximo análisis, manténganse sanos y seguros. Hasta la próxima.